¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos. Hola Lautaro, ¿Cómo les buenas, va? ¿cómo Qué te gusto va? Buenos tenerlos días. acá. Acá Buenos días, qué llegamos. gusto. Sí, genial. Qué gusto tenerlos acá en casa. Gracias por venir a traernos novedades del Book on Wall. Va a estar buenísimo. Había conversado un poco con Melissa, qué interesante la empresa y demás. Voy a mencionar un poquito por arriba. Les voy a dejar profundizar lo del SaaS y eso. Me parece que tienen un contenido súper interesante para nuestra comunidad, así que genial, genial. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Gracias. gracias por Bien, permitirnos este bien. espacio. Bien, bien, bien. Bueno, voy a hacer un primer admitir a todos. Van a entrar los primeros 14 que están a la espera. Eh, Sepan que tenemos más o menos entre 40 y 60 inscriptos teníamos. eh, Así que bueno, durante los próximos minutos van a ir llegando gente al baile, ¿sí? Excelente. Bien, Bueno, ahí los esperamos. hacemos entrar. Buenos días a todos, todas. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo andan? Buen día para todos, Buenas. Buen día, todas. Lau, ¿cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Bien, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esto que estamos teniendo hoy en el marco del CEPIC. Una vez más, ya nos conocemos, pero por las dudas me presento. Soy Lautaro Maciel, su coordinador. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, buena onda. Bueno, como ustedes ya saben, estamos en el marco del CEPIC, el Centro de Extensión y Prácticas Profesionales de Image Campus. Esto es una actividad que consideramos de carácter formativo para ustedes, saben que va a otorgar un puntaje. No les voy a pedir el +1, esta vez vamos a usar otro sistema, quédense tranquilos que ya tenemos registrado que vinieron, ¿sí? Eh, Ahí vamos, siguen entrando. Bien, tengo el gusto de tener aquí presente a Melissa Iglesias, a Cristóbal Severín y a Pedro Fernández. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo Hola, bien, bien. Muchas gracias muchas Bien. por la gracias. invitación. Bien, bien. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Hoy vamos a estar teniendo una conversación con ustedes acerca de este súper, súper interesante proyecto que tienen, que es Books on Walls. Eh, Ahí sigue entrando gente, genial. Así que nada, en breves minutitos ya los dejo con nuestra comunidad para que puedan contarnos un poco, bueno, quiénes son, cómo hicieron, qué están haciendo. Pero antes sí, un par de recordatorios generales para nuestro querido estudiantado y participantes. Acuérdense, intenten tener sus micrófonos silenciados para evitar las lituritas involuntarias que pueden haber. Y los invitamos, como siempre, a prender sus cámaras en este sábado, ya casi al mediodía. Ey, así podemos humanizar un poco este encuentro y nos podemos ver, ¿sí? Bien, antes de arrancar, aprovecho y les pregunto, ¿cómo andan? ¿Cómo andán? ¿A nosotros o a todos en general? No, a todos en general. Nosotros bien por acá. Día Por acá muy sábado, muy bien. iluminado. Bien, Llegó bien. septiembre, llegó la primavera, Llegó Sí, que sí, septiembre. se acabe sí. el frío. Cruzamos los dedos. Bien. Bueno, queridos invitados, los vamos a dejar a ustedes para que nos cuenten un poquito. No sé quién de ustedes arrancan, sean muy, muy bienvenidos. Gracias por estar y a nuestro querido estudiantado, una vez más, gracias por haberse levantado un sábado para poder estar en una actividad CEPIC. Les dejamos acá una reacción. Me quedo atento como anfitrión y con mi colega Laura como coanfitriona para ver quiénes van accediendo. Pero sí, ahora sí, los dejamos todos de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias a Gracias. todos, la verdad que es un placer estar acá en Imagi Campus y con todo el estudiantado, que sé que hacen cosas increíbles. Nos tuvimos la oportunidad de conocernos, bueno, yo hago un preview, tuvimos la oportunidad de conocernos en Virtuality Buenos Aires, que con una de nuestras compañeras, Sofi, fuimos a presentar uno de los cuentos que realiza Books on Wall, que fue una experiencia preciosa, participar de ese encuentro de Virtual World, conocimos parte de Image Campus y a un montón de gente del medio. Mi nombre es Melissa Iglesias, como tal lo dijo Lautaro, trabajo con Books on Wall hace un año nada más, hace muy poquito.
pero me enamoré de toda la magia que tiene y todo el potencial que tiene el proyecto. Bueno, más que un proyecto, porque son muchos proyectos. Books on Wall es un colectivo, una comunidad que basa su trabajo en 3 pilares fundamentales, que es la narración inmersiva, la narrativa inmersiva, la realidad aumentada y el software libre. Mi rol dentro del proyecto es más de productora, me encargo de la producción creativa, de la búsqueda de fondos, de la gestión de fondos, y los chicos tienen un rol más técnico, así que las preguntas técnicas a ellos. Cristóbal y Pedro, ahí están, son los facilitadores de toda la tecnología que tiene Books on Wall. Ahora, bueno, Cris va a compartir una pequeña presentación que hicimos para que conozcan un poco más el proyecto. Cris, ¿podés compartirla? Lautaro, no sé si los chicos tienen habilitado. Sí, los chicos van a poder verlos, pueden Fantástico. compartir. Lo que sí tengan en cuenta en las opciones para compartirlas, procuren optimizar para video, si es que tienen un video, porque si no va a mantener la calidad, pero van a perder frames y lo vamos a ver todo traqueteado. Y ustedes no lo van a detectar eso. Esperemos que no. Bueno, mientras, ahí está. La idea es que esta charla sea amena, que sea informal, que ustedes nos hagan preguntas, cualquier duda que tengan mientras nosotros vamos contando de qué se trata Books on Wall. Bueno, tal como dice, Books on Wall son libros en las paredes, esto nació hace pocos años. Cris capaz que puede aportarme ahí como el relato específico del inicio de Books on Wall, pero bueno, a grandes rasgos, este proyecto nació en Montevideo, Uruguay. El equipo que forma Books on Wall forma parte de una empresa más grande, que es una marca paraguas, que es una SaaS, que se llama Anima Gestión Cultural. La misma alberga 3 marcas, una es Books on Wall, la otra es el Espacio Cultural de Anima, que es una casa preciosa que está en Montevideo. Si vienen a Montevideo tienen que conocerla. Donde hay un montón de actividades culturales, y después es una startup de software que se llama Pi103. Todas esas marcas funcionan en articulación y le dan vida también a lo que es Books on Wall. Books on Wall nació con la idea de un colaborador y fundador de la marca, de la empresa, del proyecto, que se llama Fulvio Capurso. Es un italiano que vivió mucho tiempo en Montevideo y que hace esculturas increíbles con hierro. La idea, bueno, fue sumándose porque quisieron empezar a contar a través de estas esculturas historias. Allí se sumó Cris. ¿Y querés seguir vos, Cris, con esta parte? Porque no voy a hablar por ti. Estoy con un poquito de problemas de un mouse acá que no me estaba dando. Ahora sí, lo estoy conectando. Problemas técnicos, siempre pasa, no pasa nada. Ya estamos acá. Bien. Bueno, Books on Wall comienza en las calles de Palermo, en la ciudad de Montevideo, en 2017 más o menos. Y la experiencia tiene que ver en realidad inicialmente con una idea de poder darle voz a los muros, ¿no? Darle voz a los muros y decir como, bueno, ¿cómo hacemos que las paredes hablan? Ese dicho que es como tan viejo, ¿no? De alguna manera. Y ahí con Fulvio Capurso, que es quien fundó también este proyecto, decidimos, bueno, incursionar entre la tecnología, el arte y ver cómo hacíamos esto posible con toda la gente del barrio, porque también él estaba a punto de partir de Uruguay y era una especie como de forma de dejar algo, si bien él es muralista y había dejado muchos ya muros por la ciudad, la intención era dejar algo que fuera más conectado y postulamos un fondo concursable, el fondo concursable salió y hicimos en ese entonces lo que llamamos Proyecto Murales Interactivos y que luego pasó a llamarse como Un Silencio Bárbaro como historia. Y ahí, bueno, tomando forma entre que éramos una comunidad de espacio cultural, Anima Espacio Cultural, y la comunidad del muralismo, más Fulvio y familias, amigos, surgió la posibilidad y la visión también, surgió la visión. Perdón, Cris, discúlpame, no se ve nada todavía en la pantalla. ¿Nada? No. No se comparte, bueno, vamos a recompartir. A ver, dame un segundo. Y surgió la posibilidad de hacer este recorrido que nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo a nivel
No sé por qué no compartí. A nivel global, ¿no? Dejar de compartir pantalla. Vamos de vuelta. A ver. ¿Ahora? Tampoco. Va, yo por lo menos no veo. ¿Alguien ve algo? No, se ve todo negro, digamos. Claro, avisa que empezaste a compartir la pantalla. Fíjate, quizás lo que puedas hacer es compartir una ventana. Y en tal caso, si agarramos la de la present. Sí, estoy compartiendo una ventana. ¿Estás compartiendo desde el cloud? Capaz que No, compartir PDF. Es una ventana. Es una ventana. Vamos a... Bueno, vamos a detener la compartida, me doy vuelta. ¿Querés pasarme y yo lo comparto? Sí, tú la tenés, es el PDF, el primer PDF de la FIC. Bueno, lo que les estaba comentando es que este proyecto, sin pantalla de fondo, a ver ahora sí. No, nada. ¿Qué podría faltarnos? Compartir, a ver ahora. ¿Ahora sí? Tampoco. Pásame el link por Telegram y yo lo comparto. Bien. Por- Y nada, entonces decimos que la idea iba a ser generar un recorrido que fuera por murales, toda esa historia del cuento con realidad aumentada, pero al mismo tiempo decidimos que esto se tenía que convertir en algo que se pudiera replicar. Entonces ahí la historia mutó de ser un cuento aislado a poder hacer una plataforma que permitiera a muchos artistas, creativos, grupos, colaboradores, a crear sus propias historias y ponerlas a disposición para el público objetivo y los visitantes de esta historia en una misma plataforma como una especie de biblioteca global, ¿no? Fue así básicamente que surge Books on Wall, digamos. Y en ese viaje nos fuimos juntando varios compañeros, varios amigos, y empiezan a surgir proyectos no solamente acá, sino que en otras partes del mundo, y logramos también acceder a algunos fondos del Estado que nos permitieron empezar a trabajar mejor la idea y el proyecto, ¿no? Como no tengo pantalla, me está costando mostrar las imágenes que tengo, pero voy a ver de hacer algo. Pásame el link porque yo no lo tengo. Sí, que no es un link, lo tengo en el computador, pero estoy tratando de compartirte. Denme un segundo, hacemos una pequeña detención. Bueno, mientras tanto yo les comento que también Books on Wall en estos últimos tiempos, hace un año, identificó una problemática y era que justamente no había una metodología para abordar este tipo de trabajo. Entonces, a partir de cómo nació el proyecto, estás muteado, Lautaro, no sé si nos estás hablando. Se empezó a delinear una metodología con la que fuimos trabajando, que es la metodología de Books on Wall, que encara desde la narrativa hasta el proceso final de activación de los trayectos o de los recorridos interactivos, ¿no? Estos recorridos, no sé si ustedes ya pudieron buscar algo en internet de qué es lo que hacemos, pero es combinar el arte mural, el territorio o el patrimonio. Entonces lo que nosotros nos planteamos cada vez que hacemos un proyecto es justamente cómo puede impactar en el territorio, y trabajamos con la comunidad. A diferencia del cine convencional, lo que nosotros hacemos no es ir a una locación y filmar, sino justamente es ir a un espacio, a una comunidad, a un barrio, a no sé, a un departamento, identificar qué es lo que se quiere contar, cuál es el patrimonio inmaterial que se quiere poner en valor, y allí es que se va con la comunidad
haciendo toda una instancia de capacitación dentro de lo que es la metodología de Books on Wall y todo el proceso de gestión de contenidos que tenemos en un Storymaker, que ahora, bueno, lo van a poder ver todo esto que les estoy contando en breve, con la presentación que nos va a presentar, que nos va a pasar Cris, cuando resolvamos los problemas técnicos. Pero por ahora, bueno, yo les voy con la parte pura y dura de lo que es. Ahí está, qué bien. Nuestra hermosa imagen, vamos. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, Cris. Yo no sé ni dónde está la presentación compartida, pero está aquí con nosotros. Se ve. Sí, bueno. Entonces, ¿dónde quedaste, Meli? Y bueno, yo ya les estaba contando cómo hacemos nosotros las activaciones con la comunidad. O sea, dentro de estos valores que tiene Books on Wall, o sea, por un lado está el software libre, pero por otro lado está el territorio. Nosotros trabajamos con impacto positivo en el territorio, entonces no es que seleccionamos, como les decía, bueno, ahí está nuestro mapa de Ben, o el mapa de Chris, como les decimos. Nuestra comunidad trabaja con la cultura local y el arte urbano. Entonces, no es una imposición nuestra cada uno de nuestros recorridos o de los cuentos, sino que más bien es un trabajo con la comunidad en donde se van desarrollando nuevas capacidades sobre la tecnología y sobre la forma de narrar con este tipo de tecnología. Ahora, si querés seguir, Cris. ¿En dónde te quedaste? Básicamente, la conjunción entre la cultura local, la tecnología y el arte urbano, digamos, nos permite este proyecto que justamente, como decía Melissa, levanta o releva esos conocimientos, contenidos y aportes que tienen que ver con el territorio y no con ideas preestablecidas únicamente, ¿no? Si bien cada creativo aporta su intención, sus ideas, estas son de alguna manera atravesadas por una cuestión territorial. Y es así como, bueno, se genera en principio el silencio bárbaro, y como les decía, luego empiezan a generarse esta especie de comunidad o comunidad incipiente que nos permitió desde un principio hasta ahora hacer contacto con muchas personas alrededor del mundo que les interesaba este tipo de experiencias donde contabas una historia con una tecnología muy contemporánea, pero al mismo tiempo no solamente el uso de la tecnología, sino que también cómo esa tecnología ayuda a que estos conocimientos locales, de alguna manera en clave territorial, se empiecen a contar y expresar en un formato bastante innovador, que es el poder recorrer la ciudad y vivir esta experiencia. Es decir, uno mismo es parte de la narrativa, pasando de ser un espectador pasivo, como era en el cine o en este tipo de actividades, a ser un espectador activo en el cual la participación hace que la historia avance. Disculpame, Cris, acá está bueno también comentar de que, a diferencia de otras narrativas inmersivas que los chicos conocen y que seguramente están súper familiarizados, como, no sé, los Oculus, las VR, las narrativas como más de game o de otro tipo de inmersividad, esto posibilita, porque seamos realistas, hay que ponernos en contexto, en Latinoamérica no todo el mundo tiene en su casa un par de Oculus. Entonces, con un celular, en un recorrido que se puede hacer en familia, no es necesario ni siquiera tener Wi-Fi, porque la aplicación de Books on Wall uno puede descargar el cuento en una instancia con Wi-Fi y después salir a recorrerlo sin conectividad. Entonces es una experiencia que es mucho más, si se quiere, amigable. No hay QRs, eso es todo, bueno, ya vamos a entrar en esos detalles, pero el reconocimiento es a través de contraste y geolocalizado, entonces los muros realmente cobran vida. Estos murales también se hacen a partir de un diseño del recorrido, y bueno, y eso que quería destacar, que a diferencia de otras narrativas inmersivas, esta es como mucho más aplicable en la situación que vive hoy Latinoamérica. ¿Querés seguir, Cris? Sí, y bueno, en toda esta construcción de lo que significó crear esta narrativa, este formato, esta nueva metodología, bueno,
fue que nos dimos cuenta que nuestra organización tenía una forma de organización que se parecía mucho a la organización de WordPress y a este tipo de plataformas, donde el foco está en el software libre, es decir, una aplicación que es gratuita, abierta, de código libre, contenidos y cultura de código libre, digamos, cultura libre, y que teníamos que observar tres cosas importantes. Por un lado, el software, por otro lado, las narrativas, y por otro lado, cómo hacíamos que este conocimiento abierto pudiera llegar a los demás. Entonces surgió como organización que nos teníamos que enfocar en estas tres patas, en el software, las narrativas y la educación. Por ello también comenzamos a ejercer este tipo de charlas, cursos, talleres en universidades, y al mismo tiempo a generar una documentación libre y abierta que permitiera a otros empezar a hacer uso de estos conocimientos y de la metodología en general. Voy a avanzar un poquito acá en la presentación. Acá, como pueden ver en esta pantalla, la imagen muestra básicamente dos cosas. Una es el software libre de teléfono y otro es un software libre que usamos para generar las historias. Entonces, logramos, digamos, este hito que era crear la biblioteca que nos permitiera generar las historias para que todos pudieran crear, y esto nos permitió enseguida que nosotros, como primer grupo creativo, creáramos más historias. Entonces ganamos la posibilidad de crear una segunda historia en Salto, por ejemplo, llamada Los Cantos Rodados, donde uno también puede recorrer, basada en los artistas locales. Aquí voy a mostrar, por ejemplo, la imagen del Silencio Bárbaro, el primer cuento mural de Palermo, que fue con el que iniciamos, y el segundo cuento mural, que es Los Cantos Rodados en Salto. Ambos tienen artistas que son del equipo de la comunidad, pero también tienen todo el plantel de artistas y creativos y vecinos de cada ciudad, y además de sus historias propias de cada barrio. El Silencio Bárbaro, como pueden ver, son los niños que están ahí, que buscan los sonidos del barrio. El barrio Palermo tiene la característica particular de ser un barrio muy ruidoso, por decirlo de una manera, pero en realidad muy sonoro, porque está cargado del candombe, de la música afro-uruguaya. Y que desaparezcan los sonidos es algo muy particular en ese barrio, porque todas las tardes tenemos sonidos de tambores. Y en el caso del Canto Rodados, el cuento de Salto, versa de los personajes de la ciudad, los personajes artísticos famosos que ya no están, y algunos que todavía están. Y nuestro tercer cuento, que ahora estamos trabajando, que empezamos a trabajar, si bien hay más proyectos de cuentos, que Melissa también puede contar algunos de ellos, Portal Chonos es un nuevo cuento que vamos a realizar ahora en el transcurso de este próximo año en la isla de Chiloé, en Chile. Es un fondo que ganamos también con el Ministerio de Cultura en Chile, un FONDAC, y que estamos para ejecutar. En el plano un poco ahí, hablando de tres cosas, ¿no? El software, por un lado, las narrativas, por otro, como les comentaba, y después en el plano de las plataformas educativas, lo que ofrecemos básicamente es talleres, seminarios, ponencias, charlas, capacitaciones técnicas, y el software libre mismo como plataforma para meter las manos, digamos, es decir, adentro de la educación, que puedan realizar proyectos y educación basada en proyectos, digamos. Sí, para todo esto, perdón, Cris, quería comentar. Lo de la plataforma educativa o de Books on Wall Educación nació a través de una necesidad que identificamos y un problema que nos pasaba, que cuando íbamos a un lugar o algún departamento de acá de Uruguay con un cuento, la gente primero no sabía qué era la realidad aumentada, la confundía con la realidad virtual. Nos pasaba también de que no sabía, pensaban que solamente se activaba a través de QRs. Había mucho desconocimiento en cuanto a las narrativas inmersivas y a la realidad aumentada. Y después nos pasó no solamente en determinados departamentos, sino también en las universidades. Nos llamaban a hacer instancias como estas, en donde compartíamos la experiencia, por ejemplo, de Un Silencio Bárbaro, de Los Cantos Rodados, que son activaciones que fueron proyectos que ya se llevaron a cabo y que, digamos, son casos de éxito.
también no entendían bien cómo funcionaba. O sea, esto es una aplicación de celular que tiene arte mural y todo un trabajo en territorio, en donde, como dije desde un principio, parte de la metodología de Books on Wall es trabajar en el territorio con la gente local. Entonces, la idea de trabajar en el territorio con la gente local es que estas activaciones, estos cuentos, puedan ser utilizados también como atractivo turístico, porque tiene esa pata también. Y cómo pueden las personas que viven ahí compartir y mostrar el cuento y que la gente lo utilice y que puedan hacer los recorridos, y sabiendo de qué se trata y conociendo mucho más. Entonces ahí empezamos a generar todos estos contenidos de forma, bajarlos, o sea, hacer toda una bajada también por el tema de que la cultura de software libre y el acceso abierto nos lleva a compartir la información. Entonces sistematizamos toda la información de cómo trabajamos nosotros, de cómo trabaja la aplicación y cómo se puede hacer una narrativa inmersiva utilizando este tipo de tecnología. Toda esa información ahora la estamos volcando, bueno, en estos talleres, seminarios, capacitaciones técnicas, que forman parte de lo que sería todo el árbol de Books on Wall. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a esto? ¿Vienen entendiendo bien cómo es? Cualquier cosa, levanten la mano y pregunten nomás, sin problema. Te dejo, Cris. Sí, yo quería aportar a esto que, además de la necesidad de exponer los conocimientos en el sentido de que son conocimientos nuevos y que son poco conocidos, lo que está bueno entender es que en el modelo del software libre en general, la estructura de las organizaciones de software libre reúnen estas tres patas, pero no solamente por una cosa de que queremos divulgar el conocimiento, es porque de esta forma, bueno, es sabido que con tres patas una mesa cojea menos, ¿no? Se mueve menos, tiene más estabilidad. Bueno, el software libre tiene esa lógica. Sin estas tres patas no se podría dar una realidad de software libre. ¿Por qué? Porque al ser un conocimiento abierto, gratuito, o sea, lo que tú buscas es justamente generar una comunidad en torno a ella para que se soporte ese software y se expanda, y a través de esa expansión de los conocimientos pueda haber una permanencia en el tiempo y pueda existir mayor riqueza en todas sus herramientas y habilidades en torno a ello, ¿no? En torno al software libre. Ya sea porque otros desarrolladores agregan código, sacan código, pero si ellos no saben cómo usar el código, entonces tampoco lo van a hacer. Entonces la educación, el conocimiento abierto, el software y el producto en sí nos permite abrir esa comunidad y hacer que esto crezca de alguna manera. Entonces, esa es la dinámica del software libre. Si observan la plataforma de WordPress, por ejemplo, seguro que muchos conocen WordPress, es similar. El software es libre, nosotros lo podemos descargar o usar en línea, pero si tú vas y buscas WordPress en internet, es universal, es un conocimiento universal que todo el mundo tiene acceso a saber cómo se usa, cómo se descarga, cómo se instala, cómo se modifica el código, etc. Y de hecho es más, la misma compañía que desarrolló WordPress, que se llama Automatic, por ejemplo, también tiene cursos, talleres y otros servicios paralelos que ayudan a la comunidad a usar este tipo de herramientas. Avanzando un poquito en esto, quería no dejar de poner un poquito quiénes fueron los que nos ayudaron en este primer inicio, y acá puedo mostrar un poquito los logos de estas organizaciones. Root Studio, P113, Anima Espacio Cultural, fueron originalmente las organizaciones que levantaron el proyecto, pero después contamos con la ANI, la Agencia Nacional de Innovación del Uruguay, el MEC, que fue el primero en darnos un fondo para poder trabajar en el proyecto, y la ANI que nos ayudó. Perdón, ANI es como CONICET en Argentina, es la Asociación Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ahí va. Y ANDE, que nos ayudó un poco al desarrollo de las nuevas ideas de educación, las nuevas ideas de narrativa, etc. Al mismo tiempo Ibirapitá, que era parte del plan CEIVAL, el plan de educación tecnológica del Uruguay, el municipio B, el municipio de Salto, el Ministerio de Turismo, Uruguay Natural, y que participaba a través de la red del BID, quien nos financió el cuento de Salto también, Samsung, que nos ayudó con dispositivos, Infantosi, que nos ayudó con pintura, etc. Es importante destacar también en este punto que el modelo de negocio de Books on Wall es un B2B,
Es una empresa que no cobra al cliente final, o al usuario final en este caso, sino que se sustenta a través del apoyo de empresas o instituciones que aportan para el desarrollo y activación del proyecto, y después el proyecto queda liberado, queda de forma gratuita durante los años que se vaya haciendo el mantenimiento en el servidor para hacer el recorrido. Muy buena presentación. Bueno, y además tuvimos la suerte de ser nominados por el BID 2020, donde ganamos también ahí una mención importante, el Premio Nacional de Urbanismo, y estuvimos también en el Virtuality y New Images Festival presentando la propuesta. Voy a avanzar con la otra presentación, pero voy a detener esta. Y me gustaría que alguno abriera el micrófono y a ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren... Quizás estaría bueno mostrarles el video de... Yo tengo preguntas. Ah, sí, Por favor, genial. pregúntenme nomás. Porque, bien, porque mientras los escuchaba se me generaron, me anoté una serie de preguntitas, ¿no? Para ir haciendo, pero mientras lo comentaban, me vino ahí como una duda muy, muy veloz, muy del mundo material, ¿no? Y ¿qué tipo de abordaje tienen o tuvieron en relación a lo que es, por un lado, digo, o un vandalismo o una comunidad grafitera o algún tipo de acuerdo con el arte urbana? No sé si tuvieron o si tienen marcas de tracking ocultas dentro de las ilustraciones. Bueno, ¿está activado el micro? Así está activado. Sí. Algo que va pasando es, sí, al ser en relación a los murales, a lo que va pasando en la calle, los murales van cambiando. En El Silencio Bárbaro, que es el recorrido acá en Palermo, ahora estamos en una actualización del mural, de los murales, de algunos que están gastados por el tiempo o intervenidos por grafitis, estamos viendo qué se necesita, algunos fueron repintados, también a veces, por ejemplo, ahora pasó una pared, fue tirada abajo, entonces un punto de la historia siguió en el tiempo, es eso también de la relación con el barrio, de cómo el barrio va cambiando, son historias que están en constante cambio, en movimiento. Sin embargo, Y perdón, sí Pedro, está bueno destacar que cuestiones técnicas, se utilizan pinturas que son de alto tránsito, digamos, o sea, se utiliza pintura que duran más de 3 años, pinturas de exteriores, o sea, para prever ese cuidado a pesar del paso del tiempo y la intempestad del clima. Y después, al trabajar con la comunidad, muchas veces, Sofi es la otra productora y yo trabajo mucho con ella, nos pasa que viene la gente y nos dice, han vandalizado uno de los murales, entonces hay ese cuidado de toda la comunidad con los murales porque se han apropiado de ellos, porque se han apropiado del recorrido y de la experiencia. La conocen, saben de qué se trata, saben que es una actividad para hacer en familia, saben que promueve el turismo, entonces cuando pasan cosas nos avisan. Ahora, como decían Pedro y Cris, Un Silencio Bárbaro, que fue el primer cuento que hizo Books on Wall, obviamente estuvo activo mucho tiempo y ahora por estas cuestiones del tiempo y de las cosas que pasan y de cómo va mutando el barrio, ahora a partir de noviembre estamos con unas jornadas de capacitación y de testeo para volver a activar todo el recorrido. Obviamente ese punto que de la pared que ya no está, o hay que pintarlo en otro lado y volver a sumarlo, o cambiar un poco la historia, pero yo creo que va a ser lo primero. Es un trabajo constante de mantenimiento. Claro, eso, como también se va actualizando la imagen de referencia del mural, ¿no? Porque eso, no va a ser el mismo mural 3 años antes que el que es ahora, entonces sacamos nueva foto para que tenga de vuelta una buena referencia clara para reconocer bien y saber dónde colocar la animación
Sí, Entonces, ahí aportar técnicamente igual lo que hay que saber es que hay tres fenómenos. Por un lado, lo que decía Melissa, la apropiación barrial, el trabajo en territorio permite que de alguna manera hay un reconocimiento a nivel local de las obras y del proyecto, lo cual ayuda a que la comunidad se mantenga activa respecto de los acontecimientos que puedan haber respecto a los murales o del vandalismo, etcétera, pero al mismo tiempo también hay un reconocimiento de la comunidad grafitera por sobre lo que es un mural versus un graffiti, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Un graffiti es algo que tiene una plasticidad mucho más dinámica, por decirlo así, pero un mural, una vez que se expresa, adquiere una cierta como un cierto estado de responsabilidad y como de respeto. Carácter de obra. No siempre, pero cuando está en torno a un proyecto nos damos cuenta que hay más ese sentimiento de cuidado. Después, por otro lado, a nivel técnico de la realidad aumentada, si bien la imagen inicial probablemente va a tener la mejor definición, porque después de unos años el mural empieza a gastarse, sigue siendo una imagen muy fiel y que sí sigue sirviendo, no deja de servir. Puede suceder que algún mural tenga defectos fuertes y no sea fácil de reconocer, pero la imagen, o incluso así si yo hago un graffiti arriba con un spray negro, va a seguir estando atrás de ese spray negro. Entonces, lo que va a entender la realidad aumentada es que el objeto negro es un objeto que está posado al frente de la imagen. Entonces, por ende, la distorsión no es tanta. Entonces, hay un rango ahí de flexibilidad que nos permite tener tiempo para encarar cualquier tipo de mantención a nivel de pintura. sí, y también el hecho de que a veces, generalmente, el objeto que está reconociendo la realidad aumentada para generar la proyección no es el mural entero, sino que es un objeto, una parte pequeña, y que eso hace que eso, capaz que hay un graffiti en una parte del mural, pero eso cuando se genera la proyección no incide tanto, Claro. porque se está basando en capaz el número que marca qué mural es. Claro, depende de dónde esté el traqueo. Gastón García dice acá que no entendió que vio el video. ¿Cuál video viste, Gastón? Y contanos que no entendió. Melissa, el que duraba 2 minutos, de las paredes de Palermo. Bueno, esa es Yo vi una la consulta. compilación de un poco de la experiencia, en donde la gente está haciendo el recorrido. Yo les compartí. Si querés, compartamos el de Cris, ya que vos estás compartiendo pantalla, compartamos el video de los cantos rodados, ¿te parece? El tema de Books on Wall es así. Nosotros hacemos una historia, la volcamos dentro de una biblioteca itinerante, que nos gusta llamarlo así también a Books on Wall, en donde hay muchos cuentos, y depende de donde tú estés en cualquier parte. Por ejemplo, si vienes a Uruguay, acá en Uruguay tenemos uno en Montevideo y otro en Salto, que es otra provincia, digamos, de Uruguay. Y si tú estás ahí, bajas el cuento y empiezas a hacer el recorrido si estás, por ejemplo, en el barrio de Montevideo. El recorrido es una caminata a través de 17 lugares en donde hay murales. Los murales están o en casas o en paredes de, no sé, de otras instituciones. Y el recorrido tiene un paisaje sonoro que te acompaña durante todo el recorrido, una voz que te dice a dónde tenés que ir primero, o sea, es un pasaje lineal de punta a punta, en donde tiene un inicio y tiene un final, y vas recorriendo los 17 murales, escuchando como distintas partes del cuento hasta completar el cuento. ¿Me entienden? Ah, ahora sí Así entiendo. es. Por eso recomendamos que utilicen auriculares, que vayan con el celular cargado, porque son 17 murales. Por ejemplo, el cuento de Salto aproximadamente dura 20 minutos, todo el recorrido, y se hace caminando. Ahora Cris nos va a mostrar, y yo me quedo callada. No tiene audio. Ahí se está viendo el video. Ahora sí, a ver. ¿Se ve ahí?
Sí, pero no se escucha. Bien. Igual este no tiene... Lo quedo desactivado. Ah, yo decía el otro. Estos murales tienen una linealidad, la idea de la aplicación es recorrer una historia, entonces la idea es recorrer estos murales en un orden específico y eso, se va contando la historia a medida que nosotros vamos recorriendo el barrio, encontrando el muro específico, hay un recorrido marcado en la aplicación y por eso es necesario estar conectado al GPS para que la aplicación esté reconociendo en qué espacio estás. La aplicación funciona también en el sentido de que cuando nosotros estamos aproximándonos al espacio donde está ese mural, ya va reconociendo eso y va activando un audio que es introductorio a la escena. Es un recorrido por el barrio con las realidades aumentadas, con los murales y con una continuidad. O sea, si yo estoy en el mural 1, al siguiente mural que me va a pasar es al 2. Si yo con esta realidad aumentada enfoco ahí enseguida el mural 3, por ejemplo, no lo va a reconocer así de fácil, porque está buscando esa continuidad para que no nos vayamos perdiendo en la historia. Ahí va, Melissa puso un videito, ese es el otro video. Que esto es de El cuento en Salto, que es un recorrido visitando a los distintos artistas que vivieron en esa ciudad y como homenajeándolos, reconociéndolos. Es como un recorrido de los artistas llamando a los artistas para ir sumándose y llegando hasta el río. Como un evento cultural que también es educativo en el sentido de que te habla de lo que ha pasado en ese barrio, lo que ha pasado en ese pueblo. Ahora sí entendieron cómo funciona. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Perdón, Nicolás. buenas. ¿Cómo andan? Buenas. Yo tengo una pregunta. Yo soy de Montevideo. Circulo mucho por la zona, la conozco, o sea, conozco gran parte de esas cosas. Nunca me había detenido y no sé si tienen algún tipo de identificación o hay algún tipo de cartelería que te indique este proyecto es esto. Disfruten, porque nada, ahora la voy a compartir con la gente que solemos transitar en la zona, pero me parece como una propuesta hiper interesante, inclusive para el que circula diariamente por esa zona, por rutina, porque lleva a los nenes a la escuela o porque se va a tomar el bondi o por lo que sea. Básicamente esa. Pero que perdés el ómnibus recorriendo la historia. O sea, bueno, Nico, si estás en Montevideo te tenés que sumar ahora a la reactivación, y más si te gusta la zona, te tenés que sumar ahora en noviembre, hacemos la reactivación de Un Silencio Bárbaro. Va a ser una jornada técnica en donde vamos a ver la cocina de Books on Wall, donde vamos a trabajar en la realidad aumentada, en la reactivación de cada uno de esos murales, así que estás invitado. Porque también, bueno, dentro de todo esto que venimos contando de Books on Wall, un poco como son tantas cosas que hace Books on Wall, Books on Wall es una comunidad abierta, en donde muchos artistas forman parte de la comunidad, donde van asumiendo distintos roles dentro de la comunidad. Tenemos un link de Telegram que si a ustedes les interesa, les podemos compartir ahora, se pueden sumar, hacemos reuniones, hacemos asambleas, hacemos activaciones, cursos, bueno, todo lo que venimos contando. Ahora lo comparto. ¿Querés seguir con la presentación, Cris? En base a la pregunta también, como en el recorrido en Palermo, las indicaciones, el recorrido empieza en Durazno y Magallanes.
Y ahí el indicador es una placa de acero que explica un poco cómo funciona, hay un código QR también en esa placa. Y después cada mural tiene eso, su indicación es una placa de acero con un número, es un círculo de acero, ¿cómo se dice? Oxidado, esa es la palabra. Y eso, se pueden reconocer de esa manera, como está el 1, el 2. También la aplicación te va asistiendo en cuál es el orden, por eso se arranca desde un punto y ahí ya conectado con la aplicación es más simple reconocer el recorrido. Hago otra pregunta así chiquita en función de esto que venimos hablando de Buenazo, lo voy a empezar a mirar. ¿Cuál es la relación que tiene el proyecto en general, institucionalmente, con las municipalidades o con las instituciones de la vuelta, ejemplo, escuelas, cosas así como para llevar gente, digamos, para que sea como difundido? Mi hijo, por ejemplo, va a la escuela en esa zona. Entonces, Como dijimos, Books on Wall trabaja en el territorio porque concebimos al patrimonio como el patrimonio vivo, un patrimonio que hay que gestionarlo y que hay que activarlo con la comunidad que lo vive. Entonces siempre, de hecho, como esto, Un Silencio Bárbaro se hizo en 2017, como contaron Cris y Pedro. En ese momento se hacían recorridos con las escuelas, se hizo una presentación, salió en muchísimos medios, ahí seguro Cris tiene una diapo en donde muestra toda la repercusión que tuvo en medios. De hecho, la Intendencia de Montevideo también en su momento apoyó, formaba parte de los recorridos turísticos, pero bueno, las cosas tienen sus dinámicas, se van olvidando. Ahora con la reactivación pretendemos volver a fortalecer esas alianzas, a reactivarlo en todo sentido, ¿no? Y que vuelvan a hacer los recorridos de las escuelas. Así que sí, es parte del trabajo con la comunidad que tiene Books on Wall. bueno, espero ese link con ansias. Ahí pasa el link de la comunidad. Utilizamos Telegram. Y ya si se quieren sumar, se pueden sumar y nos cuentan un poco y ahí nos conocemos. Bueno, yo quisiera pasar un poquito ya así como después de esta gran intro de cómo funciona más o menos el asunto. Les voy a contar un poquito cómo funciona la metodología Books on Wall, cómo trabajamos a la interna, cómo se desarrolla un proyecto Books on Wall. Y los invito también si bien esto es una charla breve, a que si quieren conocer más de esta metodología, participar, que consulten, que se integren, como decía Melissa, a la comunidad en Telegram o alguna de las redes que tenemos. Ahí no sé si estoy compartiendo una pantalla, si la pueden ver. Sí, bien. Básicamente hemos depurado esta metodología tratando de utilizar herramientas y metodologías que existen hoy en día, en esto de que la persona final, el usuario final, digamos, es una persona que no es pasiva, sino que es activa, pensando en metodologías que tienen que ver con la interacción y la interactividad y sobre todo con la experiencia del usuario. Nosotros lo que decidimos finalmente es, crear una metodología que se adaptara, pero al mismo tiempo también buscar herramientas y metodologías que ya existieran. Esta metodología que presentamos, el gráfico que están viendo acá, en realidad corresponde a una metodología, lo que se llama de doble rombo, que es una metodología famosa, muy estudiada, proveniente de Design Council de UK, de Inglaterra. Tiene una metodología de innovación social y que lo que busca es básicamente ayudarnos a los creativos y sobre todo al mundo del diseño y al desarrollo a tener un lenguaje común en los procesos de producción y de realización de nuestras ideas y proyectos. Y se divide básicamente en cuatro fases. Una fase que tiene que ver con la exploración, donde investigamos, estudiamos todo lo que tiene que ver con el territorio, con las personas, los usuarios finales, cuáles son los involucrados, quiénes son las personas que se interesan en este proyecto, quiénes son los que participan de forma territorial, cuáles son las historias posibles, cuáles son las ideas, las anécdotas, toda una investigación, digamos, en el campo en torno a nuestra idea, proyecto, que se realiza en la fase 1 de exploración.
donde en definitiva lo que estamos definiendo, lo que estamos estudiando es nuestro desafío de impacto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a impactar con esta historia? Si bien la historia es algo importante, la narrativa es algo importante, el fenómeno que va a hacer que nuestra narrativa, nuestro proyecto tenga éxito, es saber con claridad a quiénes y cómo estamos impactando, cuál es nuestra red, nuestro tejido social o sociocultural que nos va a permitir darle valor a esta historia y que realmente tenga un sentido de pertenencia para quienes van a estar ahí con ella permanentemente. En la segunda fase, como pueden ver, la fase de definición, o también ahora la llamamos la fase de narrativa, es el momento justamente de definir, de cerrar. Por eso es una metodología de doble rombo, hago así el dibujito, porque en la primera fase, por decirlo así, abrimos, ¿no? Abrimos, y en la segunda fase cerramos, ¿no? Vamos así hacia el rombo. Y lo que buscamos en la segunda fase es llegar a un concepto claro de lo que queremos hacer. Ya no es una idea, sino que es un concepto, es decir, tiene sus partes, tiene sus esquemas, tiene su claridad. En este caso tiene una narración, tiene una idea de narración, una idea de historia. En esta fase, perdón, lo que hacemos es justamente analizar toda esa investigación y ir hacia concretar cuál es la idea que vamos a producir, cuál es la idea que vamos a construir. Y ese es el concepto. Si tenemos un concepto claro, en ese concepto también sabemos qué personas nos van a ayudar a crearla, si necesitamos narradores, animadores, sonidistas, qué tipo de perfiles de personas vamos a requerir, si las tenemos y si no las tenemos cerca, y nuestra idea, nuestro concepto. Una vez que tenemos nuestro concepto, pasamos una etapa que se llama la etapa de ideación, donde si se dan cuenta de vuelta, volvimos a abrir, volvemos al rombo por la parte izquierda donde abre, y de vuelta investigamos, ¿no? Pero investigamos en función de la creatividad, es decir, investigamos con la creatividad, creando las primeras posibles soluciones, las ideas ya un poco aterrizadas, cuáles son las maquetas de los dibujos más finales, más elaborados, ya no son un sketch, sino que ya tienen sus colores, sus paletas, sus combinaciones, las animaciones ya tienen forma, tienen una primera idea general. O sea, buscamos desarrollar soluciones tangibles para nuestra historia, ¿no? en esta fase. Y que le van a dar todas las instrucciones claras para que la siguiente fase ya sea una fase de implementación, es decir, que podamos ir a probar, a tener un prototipo. Normalmente también le llamamos la fase de entrega o implementación, hablamos del prototipo, donde vamos a crear nuestro prototipo. Al mismo tiempo también vamos a pensar y elaborar en estas dos fases cómo vamos a lanzar nuestro proyecto, porque con esto del impacto, también cómo nosotros vamos a presentar esta nueva propuesta a la sociedad en territorio, ¿no? Y básicamente esas son las 4 fases a grandes rasgos, y en cada una de las fases, por ejemplo acá voy a ir rápidamente a una fase, y voy a hacer acá un poco de zoom. Bueno, pero básicamente, si ven en la primera fase definimos objetivos, trabajamos con un mapa de territorio, voy a ir avanzando con esto así en pantallas, un mapa de territorio donde podemos presentar cuáles son las temáticas que queremos trabajar, cuáles son las personas que están involucradas, cuál es el lugar y sus lugares, ¿no? Ahí pueden ver un poquito más de esto en detalle, un ejemplo trabajado. Después acá pueden entender con qué tiene que ver esto del tejido cultural, ¿no? Que tiene que ver con el contexto general, con las temáticas, cuáles son las distintas capas de conocimiento que hay en ese territorio y cuáles son las personas, y cuáles somos los nodos que podemos nutrir ese tejido, ¿no? Por otro lado también tenemos este tipo de interpretaciones que son bastante conocidas también, pero que tratamos de trabajarlas, que tienen que ver con el mapa de interesados e involucrados, o lo que se le llama también stakeholders, donde estudiamos quiénes son las personas y qué tan cerca están de nuestro proyecto. Imaginémonos que nuestro proyecto está en el centro ahí, en el scope, y dónde está ubicado, por ejemplo, el intendente, dónde está ubicado el panadero, dónde está ubicada la organización que puede ayudarnos o que puede participar de nuestro proyecto en el barrio, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver un ejemplo ya más, este es de Cervix.org, donde ven, por ejemplo, un ejemplo más lúdico de cómo es el presente en nuestro proyecto cuando lo empezamos a elaborar en la etapa 1
y cuál es nuestro futuro, nuestra visión de vínculos para que el proyecto se pueda relacionar, desarrollar. Al mismo tiempo, y una de las cosas más importantes es cuando empezamos a hablar del territorio en ese primer mapa, es cómo nos acercamos al territorio. Nosotros proponemos trabajar la deriva, trabajar la búsqueda sin expectativas sobre el territorio, de los lugares donde queremos poner los murales, de por qué están ahí, de qué edificios hay cerca, con qué nos encontramos en esta búsqueda desinteresada, por decirlo así, adentro de la ciudad, ir a caminar, ir a encontrarse con esos lugares, ir a encontrarse con los muros, ir a encontrarse con que en el muro que tenía yo ya en mi idea inicial, me encontré con el edificio, el teatro más importante que está a una cuadra. Entonces, bueno, ¿cómo hago que el caminante, que el visitante empiece a también tener esa experiencia que yo voy encontrando en la deriva, ¿no? Una deriva es eso, es una búsqueda sin expectativa por la ciudad. Perdón, Cris, algo que... ¿Me escuchan? Algo que a mí me fascina y me enamora de Books on Wall es que tiene tanta, o sea, cada punto de esta deriva trata de integrar el contexto. No es que vamos y es solamente el mural, sino que, por ejemplo, si hay un lapacho que tiene flores, quizás el cuento menciona o habla del aroma de ese lapacho, y todo eso forma parte de la inmersión, ¿no? O sea, realmente hacemos una narrativa que involucra todos estos elementos en la experiencia. Entonces, por eso siempre decimos, nosotros no basamos, Books on Wall no basa sus recorridos, su experiencia, solamente en la tecnología, sino en el entorno y en la comunidad. Solo eso. Gracias. Muy bueno. Y a ver, sigo un poquito más adelante en la presentación. Aquí les mostraba un caso de un proyecto que en realidad fue un taller. En este caso, el taller fue en un lugar que perdió su condición natural, por decirlo así. Es un mercado enorme. Debe haber ahí una cuadra de largo en este espacio, y de ancho, como bastante cuadrado. Y era un mercado de frutas y verduras que se movió se desplazó a otro lugar de la ciudad, entonces quedó abandonado, entre comillas, abandonado no, pero desocupado. Y aquí hicimos un taller y lo recorrimos con la gente, como desarrollando esta idea de cómo hacer una deriva por el espacio. Y anotamos los puntos, no solo anotamos los puntos, sino que las cosas que hay alrededor de esos puntos para poder darle más trabajo. En este siguiente ejemplo pueden ver un poquito el recorrido de Salto, cómo se empezó a elaborar. También hay muchísimos más puntos de los que nosotros realmente seleccionamos, pero parte de la investigación nos permitió identificar si hay o una casa de algún artista de los que participaron, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda etapa, como decía, en la fase 2, trabajamos el storytelling principalmente. Es una herramienta fundamental en esta etapa, donde nos preguntamos por los personajes, sus historias, cómo tienen incidencia con el usuario final, cuál es el viaje del recorrido del usuario, por dónde el usuario va a pasar, cuál es la identidad y la personalidad de nuestra narrativa, si tenemos herramientas también para poder ayudar a la siguiente etapa de ideación, como por ejemplo pueden ser tableros de inspiración, plan del recorrido, planes de áreas y personas de habilidades y sus capacidades, plan de impacto social, de cómo esto va a impactar en el territorio. Empezar a planear este tipo de elementos nos van a permitir avanzar y darle mayor valor a nuestra propuesta, ¿no? Como plan de comunicación también, etc. Nosotros decimos que las narrativas hacen de la experiencia recordable y conectada, es decir, que permiten que las personas se conecten con la historia, conecten con eso. Por eso es importante desarrollar el storytelling y conocer un poco de lo que significa las metodologías de storytelling. Van a hacer que el proyecto tenga mayor fuerza en la parte de la narrativa, ¿no? El storytelling tiene que ver con los personajes, con los acontecimientos, con los objetos mágicos, con el mentor, con la creatividad, con la fantasía, etc. El arte de narrar, por decirlo así. Los personajes, ya ven, nosotros buscamos los personajes, los estudiamos, tratamos de ver cómo se relacionan entre ellos para poder construir la historia, y estas herramientas van a ir
en el caso de nosotros, a nuestro narrador, que es una persona que sabe escribir, que sabe construir una historia, y va a poder elaborar su historia a partir de estos elementos. También en esta etapa tenemos maquetas iniciales que tienen que ver con la deriva que hicimos, los muros que encontramos y qué se puede hacer en esos lugares y con nuestras personalidades. Entonces ya le pedimos a los ilustradores o a las personas que tienen esta habilidad que empiecen a crear esas primeras maquetas, sean en base a fotografía, sea en base a ilustraciones básicas, etc. Acá ya pueden ver un poquito más de la construcción de la narrativa, de cómo empiezan a aparecer en el recorrido las personas, los elementos que vamos a utilizar, etc. En el tema de la identidad es muy importante desarrollar el propósito. ¿Por qué esta historia tiene sentido para esta localidad, ¿no? ¿Cuáles son los valores y atributos que vamos a trabajar en la historia y revisar que eso realmente se empieza a plasmar en la historia y en la narrativa? ¿Y cuál es la voz y el tono y la forma estética también que va a tener esa historia para los distintos puntos de contacto que después van a aparecer en el camino? Por ejemplo, comunicación, difusión, gráfica, sitio web, otros elementos que van a ayudar a la persona a empezar a hacer contacto con la historia. Por ejemplo, el Silencio Bárbaro y su gráfica, los cantos rodados, su gráfica también, etc. Y en esto del viaje o recorrido del usuario, tiene mucho que ver con todo esto que estoy diciendo, de cuáles son los puntos de contacto donde la persona, bueno, va a hacer conciencia de que el proyecto sí existe, va a reconocerlo, cómo va a descargarlo, dónde se va a conectar. Entonces hay que también pensar este tipo de elementos que nos van a ayudar a comunicar después la experiencia y que va a hacer que la experiencia pueda tener digamos, uso y que la gente se conecte y la pueda hacer, ¿no? Va a ser el recorrido. Algunos ejemplos de ahí de mood boards o tableros de inspiración con colores e ideas que puedan ayudar. A veces uno no es mejor el perfil creativo, o sí, pero este tipo de herramientas nos van a ayudar a llevar adelante las instrucciones para los creativos, ¿no? Que darles ayuda a que puedan avanzar en materia de hacer una historia conectada y no que sean pedazos de murales independientes, ¿no? Por ejemplo, o pedazos de video que no conectan entre sí. Porque también nosotros no siempre trabajamos con un solo creativo. De repente uno dice, bueno, tengo dos animadores, animan distinto, entonces ¿cómo hago que ellos se conecten a nivel estético, etc.? Los murales también, o sea, cuando trabajamos con murales, es hecho por muchos muralistas, diferentes artistas de la zona, entonces eso se tiene muy... Es muy un trabajo en colectivo y se tiene que tener muy en cuenta la estética que se está trabajando y cómo esa estética va a cambiar en cada artista, de cómo la va a trabajar. Porque un muralista también tiene un estilo personal y es bueno que ese muralista aproveche su estilo personal y que nosotros podamos aprovecharlo con la historia, con la animación. Claro, totalmente. Y también es eso, es importante destacar que, bueno, que esto es como, bueno, ustedes saben, son creadores también, están relacionados con todo este universo de la creación en otros formatos, y está bueno destacar que como este formato, al mostrar ahí Cris el diagrama de los rectángulos, se hace todo desde cero, entonces en todo lo que se crea tiene también sus derechos de autor, se respetan, bueno, eso en cuanto a cuestiones de producción, ¿no? Cada artista es dueño de esos derechos, pero también son cedidos porque somos propulsores y promotores del contenido abierto, entonces todo formaría parte de Creative Commons, donde los artistas entregan esas autorías para la comunidad. Y en cuanto a lo que serían como las etapas de producción, son similares a las de cine, en donde, bueno, se hace una preproducción, se elige, se va sumando gente al equipo, los equipos están conformados por un montón de gente, como pueden ver, o sea, hay arquitectura, hay sonido, música, tecnología, no hay solo, como decía Pedro, un animador, pueden haber varios, y confluyen distintas artes, distintos saberes, y distintas
experiencias, ¿no? Que es lo que hacen mucho más rico este proyecto final o este producto final, y que obviamente le dan su característica e identidad propia a cada cuento. Cris, ¿querés seguir? Cris. Sí. Y un poco mostrando acá esta pantalla, básicamente para ilustrar cuáles son, digamos, todas estas personas que pueden participar y las habilidades que pueden llegar a ver y que pueden sumar muchísimo a nuestros proyectos. Por ejemplo, desde la arquitectura, el diseño, la historia, los contenidos, la fotografía, el desarrollo, son todas herramientas y habilidades que nos pueden ayudar a potenciar nuestro proyecto. En nuestro caso, nuestro equipo, por ejemplo, uno de nuestros equipos para algunos de los proyectos, inicialmente para contar la historia de Chonos, por ejemplo, el cuento que vamos a hacer en Castro, de Chiloé, este fue el equipo que postuló la propuesta. Si se fijan, hay personas que se dedican a la música, personas que se dedican a la escritura, historiador, ilustradores, guionistas, administradores, para presentar un fondo, fotografía, etc. Pero este es un equipo inicial que presenta una propuesta. Después, cuando esto se empieza a trabajar a territorio, cada uno de estos personajes tiene otras personalidades entre medio que van a empezar a aparecer para poder colaborar con la organización, ¿no? Obviamente. Desde los vecinos hasta yo qué sé, instituciones, organismos, ¿no? Sí. En un plan de impacto, por ejemplo, también nosotros trabajamos mucho lo que es el lanzamiento de forma local, cómo se va a lanzar esto en territorio. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo cultural? Algo que mencionó Melissa en el principio, que en realidad tiene mucho que ver con el turismo cultural, y nosotros tenemos que ser ávidos de poder sacar el máximo provecho a esto, conectándolas a organismos necesarios, porque es un recorrido que va a estar ahí en la ciudad y que puede mostrar la ciudad de una forma muy diferente, ¿no? También cómo podemos entregar capacidades y capacitación de forma local para que otros también puedan aprender y hacerse cargo de esta historia en el tiempo, de forma de hacerse, digamos, dueños o el sentido de pertenencia, ¿no? Y que también pueden ayudar a las organizaciones e instituciones a poder restaurar, mantener, etcétera, en el futuro, entregando un conocimiento nuevo, moderno, ¿no? a la sociedad sobre este tipo de narrativas. Y todo lo que tiene que ver con el activismo cultural, que son todas estas personas que les interesan mucho este tipo de proyectos, la cultura local, y que quieren participar y que están ahí, que van a ser verdaderos agitadores o colaboradores en el plan de, bueno, qué pasa después con la historia ahí, ¿no? En el barrio, que queda ahí. Con eso aparece la comunidad y, por otro lado, el mantenimiento del software, de los servidores, de los muros, de los contenidos, etc. En este pequeño dibujito que acá que expongo del plan de viabilidad, no es menor, una vez que estamos en esta segunda fase de ideación, nos tenemos que preguntar esto. Bueno, qué buena, perdón, esta segunda fase de concepto, qué bueno que está nuestro concepto, pero qué tan viable es, ¿no? Qué bueno que está todo lo que pensamos, qué bueno que está todo el paquetito que armemos para que se empiece a trabajar, pero bueno, en realidad nos ganamos un fondo de $3.000, ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, aquí el plan de viabilidad es muy importante. ¿Qué es lo factible? ¿Qué es lo viable? Pero ¿qué también es lo deseable, ¿no? ¿Qué deseo que suceda? ¿Cómo priorizo? Entonces es también momento para hacer un plan de prioridades. Ok, este es mi proyecto en macro, pero yo hoy día puedo hacer esto. No puedo hacer más. Pero mi proyecto en el futuro puede crecer. Entonces, es importante saber que la metodología de Buxton Wall nos va a permitir hacer una historia chica, por ejemplo, que después en el tiempo puede llegar a crecer, puede llegar a cambiar, puede llegar a tener nuevos puntos, puede llegar a ser muchísimo más grande, puede haber partido con 10 estaciones y de repente puede estar recorriendo una ciudad completa. ¿Por qué no? Esas cosas pueden llegar a pasar porque la tecnología nos lo permite. Entonces es muy importante pensar ese plan de viabilidad. Ahora, pasando a la siguiente fase, antes de hacer una pasada a la siguiente fase, también me gustaría preguntar qué piensan de estas dos primeras fases y qué pueden decirnos ustedes, si tienen alguna idea, duda, pregunta. Abran micrófonos.
hablen con nosotros, no sean miedosos. Yo tengo una preguntita que quizás tiene que ver más con esa primera parte de exploración del territorio y demás. ¿Cómo estoy con esto nada, mi mente se estimula el saber que hay como un material físico, ¿no? Con el que uno puede interactuar ahí urbanamente, que tiene que ver con que quizás no es tanto de la parte que más les interesa, digo, que es el desarrollo y demás, pero la propiedad en sí del mural. ¿Eso ustedes tuvieron algún tipo de conversación con la gente que habita las casas? ¿Cómo lo manejaron? Me genera muchísima curiosidad. Buena pregunta. Buena pregunta, tema que no es fácil, pero sí está bastante resuelto, la verdad. En principio, yo personalmente vengo de una escuela de arte que me ayudó a mirar que a veces no todo es economía, ¿no? Entonces, muchas veces uno hace cosas como una escultura, por ejemplo, ¿no? Si bien alguien le paga por hacer la escultura al escultor, pero la escultura queda ahí, queda en la ciudad. Entonces, pensar esto como un regalo, ¿no? Yo lo veo así, es como un regalo para la ciudad. Y entonces, ese regalo para la ciudad, está bueno que la gente lo entienda desde ese lugar y que lo reciba y que lo reciba no solamente como un regalo que nosotros hacemos a ellos, sino que un regalo que ellos mismos se pueden hacer a ellos. Entonces, el sentido de pertenencia, ¿no? Por un lado. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un mural y hacemos la deriva y estudiamos el territorio y todo eso, obviamente nos hacemos esta pregunta que tú te haces y decimos, bueno, este mural que está puesto, que es un mural de un teatro famoso de la ciudad, que ya está ahí protegido y cuidado y es patrimonio y todo, ¿lo podremos rayar? ¿Podremos hacer un muro acá? Entonces, bueno, primero generamos cartas de solicitud y permiso para los murales. Con esa carta vamos a la institución o a la familia, si es de una casa, si es de un privado, lo que sea, a la organización, y nos presentamos la propuesta, presentamos este regalo, ¿no? Venimos a trabajar en esto, nosotros no les pedimos ni un financiamiento a ellos de ningún tipo, solamente les pedimos que habiliten la posibilidad de que ese muro sea parte de un recorrido que va a estar ayudando a que turistas y otros locales, ¿no? Puedan conocer un poco más de su ciudad y de su historia. Entonces, generalmente no hemos tenido problemas con esto. Sí nos tocó alguna personalidad media loca, alguna persona que no le interesaba nada, alguna señora de otra época que nos salió a perseguir con el revólver, pensando que le íbamos a rayar el muro con un Sprite, pero incluso así, después esas cosas se fueron desambiguando y las personas acceden muy amablemente, y la verdad que ha sido un gusto, siempre ha sido un gusto, cada uno de los murales que pintamos, tanto para el muralista, se ha sentido protegido, cuidado, porque es una dinámica que en los primeros momentos nosotros la atacamos. Con la deriva ya podemos saber dónde queremos trabajar, ya tenemos una carta y ya estamos interactuando desde la producción, sobre todo con estas personas, e invitándolos a ser parte de lo que podemos hacer. Así que cuando llega el momento del lanzamiento, ¿no? Esas personas ya son uno más del equipo. Eso es lo importante de trabajar con la comunidad y de no ser unos externos que vienen a rayar las paredes, como decíamos. O sea, al hacer un trabajo previo de introducirnos en la comunidad, de sumar gente local al equipo, que tenga no un carácter de asistente, sino un carácter de cabeza de equipo, que forme parte de la narrativa que se va a contar, que les interese potenciar la cultura local y que les interese potenciar y ofrecer un circuito que puede ser turístico y que puede traer mejoras en la economía local. Obviamente, al hacer todo ese trabajo previo, ya hemos allanado el camino al momento de pedir estas autorizaciones. Entonces, por eso para nosotros y hacemos mucho hincapié en ello, es muy importante el trabajo con la comunidad, ese poner en valor de este recorrido. El cuento también tiene que salir de la historia de ellos, de lo que ellos quieren contar, no es algo impuesto, es algo que nosotros trabajamos junto a ellos. Es una articulación real entre Books on Wall y la comunidad, y al formar parte de todo ese proceso,
Bueno, hay anécdotas muy bonitas, por ejemplo, del cuento de Salto, en donde mientras los chicos estaban pintando se acercaban con una torta recién horneada, mate, eran parte de todo ese proceso. Entonces, claro que eso hace que todo sea mucho más fácil y que después se cuide y se quiera el recorrido. Y perdure en el tiempo, que es lo que uno quiere, ¿no? Sí, eso pasó mucho, sí. Ahora les voy a contar un poquito de la fase, las dos últimas fases, la fase de ideación y la de entrega, un poquito más en expansivo, para que vean un poquito cómo son las herramientas que usamos adentro de estas fases, ¿no? Básicamente, el tema del recorrido ya definido, claro, nos permite un poco más ya ahondar en, bueno, cómo es la intervención en cada lugar y cómo vamos a trabajar en ese recorrido. Si uno estirara el recorrido en una línea recta, por ejemplo en este dibujo que pueden ver acá, van a ver que empezamos a decidir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esos círculos concéntricos, que son el punto rojo y alrededor el puntitos negros, obedecen a una zona que tiene que ver con dónde está ubicado el mural, a una cierta distancia entre el punto del mural, donde está el muro, y el recorrido que hace la persona al entrar en esa zona, ¿no? Y eso nos va a permitir desarrollar otro tipo de elementos interactivos, ¿no? Por ejemplo, un audio que se inicia antes de llegar al mural, un audio que se inicia después de salir de la zona del mural, por ejemplo. Este gráfico que ven acá expresa básicamente eso, son cada uno de los murales de un recorrido y sus interacciones entre medio. Tenemos, por ejemplo, cuando la persona entra a la zona, cuando la persona sale de la zona y cuando la persona detecta el mural. Son tres estados distintos de la realidad aumentada, de contenidos que vamos a aumentar en ese recorrido para que ellos vayan viviendo una experiencia más completa, ¿no? No que solamente sea detectar un mural, sino que es una experiencia completa, una experiencia inmersiva. Entonces lo que invitamos es a que la persona se sienta realmente adentro del agua, por decirlo así. Cuando uno se zambulle en esto, estos elementos te van a ayudar a continuar la narrativa en el camino, ¿no? Después, como ven acá, por ejemplo, en esta imagen, se van a dar cuenta que ahí está, por ejemplo, la plataforma donde nosotros subimos los contenidos, el picture, que es la imagen de reconocimiento, la animación o el video, que es el OPM, que está abajo, donde la imagen, uno captura la imagen y este es el video que se reproduce. Y si se fijan, en este caso, la imagen que reconocemos es uno de los arcos de un mural que tiene 5 arcos. Al reconocer ese arco, nosotros le vamos a poner un video que tiene los 5 arcos, es decir, tiene el tamaño completo del mural y lo vamos a reproducir. Este muro tiene alrededor de 20 metros, para que se hagan una idea. O sea, cuando reconoces uno de los arcos, le mostrás un video que la persona puede ver girando la pantalla con su teléfono de 20 metros de largo. O sea, él puede caminar incluso acompañando la animación del personaje que inicia en el primer punto y termina en el último punto, por ejemplo. El último arco, quise decir, ¿no? También acá van a poder ver un poquito el guión, cómo se construye un guión, habla la piedra 1, habla la piedra 2, qué pasa con la animación, qué pasa con los audios, cuándo entra el audio 1, cuándo entra el audio 2, por ejemplo, ese tipo de herramientas. Acá ya podemos ver, en esta fase ya desarrollamos a nivel de ideación los personajes un poco más claros, incluso, una imagen más adelante, incluso cuáles van a ser sus distintas posiciones para animar, ¿no? Cuando camina, cuando levanta el brazo, todos elementos que nos van a servir como para empezar a construir nuestro relato en el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, los bocetos ya empiezan a ser digitales, un poco más complejos, y empezamos a probar ya las versiones más finales de los bocetos, de los puntos concretos del recorrido, y de algunos elementos que van a acompañar el recorrido, que a lo mejor no tienen realidad aumentada, pero hacen de elementos que nos van a dar signos
en el recorrido para poder hacer ganchos de, por acá, por allá, mirá, este es de la misma estética, y la persona empieza a enganchar con ese tipo de elementos, ¿no? O símbolos muy básicos, pero que están ahí y a lo mejor se pueden descubrir como una flecha arriba de una casa, etc. Si se fijan acá en este ejemplo, que es Marosa di Giorgio, poetisa uruguaya, van a ver cómo incorporamos los elementos animados al elemento mural. Es decir, el mural es solamente el personaje redondo en el círculo, y después cuando se anima y se ve con la cámara, debiese aparecer un texto, unos personajes que entran con sus sombras, con sus movimientos, como mostraba antes. Acá otro ejemplo de la misma categoría, donde los personajes animados ya están en la escena del mural. El mural es también este fondo que hay ahí, pero los personajes animados van a tomar mucho más espacio que el que tiene el mural. Aquí pueden ver el archivo de video de la animación, que Pedro va a hablar un poquito más de esto adelante, donde pueden ver que el mural original se usa como fondo para tapar el mural original, y arriba de ese mural ya se animan las hojas, se anima, incluso puede cambiar la luz de la escena, si pasara de día a noche, por decir algo, o si entra un personaje y va entrando por cada uno de estos, va pasando por cada uno de estos muros. También el caso Marosa, por ejemplo, en el fondo verde, que va a recortar un poco, va a ser de croma, ¿no? Sí. Y acá pueden ver un poquito de cómo es de vuelta ya un poco más elaborado el diseño de la gráfica, digamos, del mural, su sinopsis, y al mismo tiempo también en esta instancia tenemos clarísimo nuestro plan de implementación, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cuándo se empiezan a pintar los muros? También la pintada de muros puede ser un festival. Si nos conectamos con alguien que ya realice festivales de muralismo, por ejemplo, puede ser una instancia donde invitamos a la comunidad a participar, a estar ahí, mirar cómo se pinta, invitar a otros muralistas, al diálogo con el trabajo en territorio. Y en la fase 4 de implementación o entrega, ya trabajamos directamente el producto final, ¿no? Empezamos a cortar las piezas que van a ir instaladas o a instalarlas mismo también, a construir cada uno de los elementos que nos van a ayudar a hacer el recorrido un poco más decorativo y con elementos que nos vayan guiando, números, piezas del imaginario del cuento, a pintar los murales in situ, arreglar los muros que hay que arreglar, si hay que contratar una grúa para subir alto, empezar a contratar la grúa, subirnos al muro, hacer los arreglos. Acá hay un muro bastante avanzado, por ejemplo. Una chapa instalada de Quiroga, en Salto. Acá se está arreglando un muro, agregándole un poquito de contraste, probablemente porque no funcionó cuando se hizo alguna prueba. Y acá van a poder ver un poquito del StoryMaker, que es la plataforma donde subimos los contenidos. Y si se fijan a la derecha, a la izquierda tenemos uno de los puntos, pero a la derecha tenemos ya todos los puntos montados en nuestra plataforma y ya estamos probando, ¿no? Cosas. Acá pueden ver el mismo ejemplo donde hay varios puntos montados y uno de los puntos seleccionados en la plataforma. Y acá la siguiente es un tótem, es un elemento de hierro donde partimos la historia, es decir, es el primer punto y su video que va a ir montado arriba del tótem. Cuando se mira el tótem con el teléfono, decimos mira el tótem con el teléfono así, y enseguida se activa el video en ese plano que empieza a hacer una introducción de la historia y te invita a iniciarla en el primer mural. De ahí vas al primer mural y bueno, empezás la historia, ¿no? Un poquito para que vean ahí en profundidad cómo es la aplicación y cuál es la situación que se ocurre, ¿no? Primero tenés abrir la aplicación, elegís la historia, la descargás. Una vez que la descargás, puedes iniciar la historia, ingresás al mapa y el mapa te guía con los murales que vas descubriendo que están con interrogantes, ¿no? Un poco de información de la historia y ahí la cámara apuntando hacia el mural, por ejemplo.
acá pueden ver unas imágenes de la primera experiencia, cómo fue el lanzamiento, que fue mucha gente, los niños, los participantes, todos los que estuvieron ahí participaron, hicieron la experiencia. Ahí les conté básicamente a grandes rasgos cómo es el proceso de la metodología en las segundas dos fases, digamos, la fase 3 y 4. Ahora les quisiera dejar un poquito si tienen alguna pregunta estaría bueno también que me hicieran ahora, y lo voy a dejar con Pedro para que les muestre un poquito de cómo es el contenido de un punto de la realidad aumentada, así que voy a cambiar la pantalla para compartir la presentación. Si tienen preguntas, mientras pueden... ¿Alguna pregunta? Dale, Lautaro. Bien, ¿cómo andan tanto tiempo? Sí, los escuchaba y mi mente disparó muy rápido tecnologías como Google Maps o, bueno, acá en Buenos Aires tenemos, no sé, el mapa digital interactivo. No sé si ustedes están, o si hay algún plan para hacer aparecer los murales de Books on Walls en los distintos GPS. No sé si eso es algo que pensaron o que ya abordaron. Sí, o sea, la respuesta básicamente pasa por dos cosas. Por un lado, por evitar hacer spoilers de cuáles son exactamente los murales. No nos gusta la idea de que se enteren enseguida que son los murales, pero cuando ven los murales normalmente tienen un guiño y un símbolo, entonces hay algo que ya te dice que son esos murales. Entonces tratamos de evitar también que la interacción se haga completamente digital, ¿no? O sea, que la persona esté todo el tiempo mirando el teléfono para encontrar un muro. En realidad lo que queremos es que mire la calle, que mire el edificio, que mire la arquitectura, que vea el edificio que es patrimonio, que se dé cuenta que está en un barrio, que tiene ciertas otras cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos la intención de agregar otro tipo de datos al muro, al mapa, que nos permita ayudar a las personas a que también conozcan un poco más el barrio, no solamente cuáles son los murales. Pero a nivel de tecnología, preferimos siempre usar tecnologías abiertas y evitar la googlización de las personas, es decir, que todos los datos vayan a parar a la misma bolsa de Google, que es algo que hoy en día está pasando. Entonces tratamos de usar tecnologías abiertas. De hecho, el mapa que usamos dentro de la aplicación no es un Google Maps, sino que es un Mapbox, que es una tecnología de mapas abiertos basada en OpenStreetMap. Básicamente, no sé si eso responde a la pregunta, pero por ahí. Claro, si entran a la aplicación, pueden ver, a ver, no sé si se ve, tendría que sacar el... bueno, después les paso el link para que entren, o vos, Cris, si quieres pasarles el QR para que descarguen la aplicación. Sí, La aplicación... Sí. Ahí va. Los voy a invitar a que entren a content.edu.booksonwall.art. Si tienen ahí un navegador y pueden hacerlo, sería genial, porque así ya quedan conectados, les queda abierta la página. Es esta página que estoy compartiendo. Es una wiki, básicamente, donde estamos paulatinamente, paso a paso, poniendo todo lo que es a nivel de contenidos que hemos creado. En principio tenemos un solo taller expuesto ahí. Está buenísimo porque pueden ver cuál fue el taller práctico que hicimos, donde trabajamos toda esta metodología y hicimos las actividades con la gente de la Facultad de Arquitectura. Pero voy a dejarlos con Pedro específicamente con un punto para no alargarnos mucho, porque no sé cuánto llevamos ya de exposición. Nos queda media hora. Nos quedan 30 minutos. En estos 30 minutos, bueno, voy a mostrarles un poquito aquí con Pedro lo que es un contenido concreto que fue creado para uno de los proyectos para hacer una muestra. Si te dejo el mouse, ahora puedes contar un poquito de... Este es un ejemplo que tenemos, nos pareció como muy gráfico para mostrar de cómo funciona el estilo de realidad aumentada que usamos en esta aplicación y que es el que más hemos estado desarrollando. La idea es seguir desarrollando nuevas maneras. Los programadores están siempre buscando nuevas posibilidades y viendo más cómo puede funcionar mejor esta aplicación. Esto es la imagen de referencia que recibiría la aplicación, o sea, la imagen que yo le subo a la aplicación para que reconozca y genere la realidad aumentada sobre eso.
es muy conveniente en estas imágenes que haya un alto contraste, que sea una imagen fácil de reconocer. Y siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a quedar de la imagen cuando se proyecte la imagen y qué es lo que se va a proyectar, que no se esté sobreescribiendo una cosa sobre otra, ¿no? Como, por ejemplo, si yo quisiera que de este fondo se estuvieran moviendo las hojas, yo ahí lo voy a tener que tener en cuenta que eso va a estar por arriba de la imagen real. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta eso, qué es lo que va a quedar estático. En este caso, el fondo es una cosa estática y lo que sucede es una animación por arriba. Este sería, bueno, a ver si bajamos y volvemos a entrar. ¿Cómo podemos hacer que esto recargue? Ahí, claro, esta es la animación que se proyecta sobre la imagen. Ahí yo tengo la animación y la imagen de referencia subidas en la misma relación de aspecto para que entienda fácilmente dónde se proyecta la animación. Esto sería la animación en funcionamiento. Esto es eso, un ejemplo claro de cómo funciona esta realidad aumentada en este sentido. Y que eso es, a medida que fuimos trabajando en los murales, también muchas cosas nos sirvieron para tener en cuenta, para darnos cuenta qué funciona, qué cosas no funcionan, como en los recorridos de Salto, que hay muchos murales de muchos estilos diferentes y que son de un estilo realista sobre todo. Esos murales también tienen un movimiento, por ejemplo, este que veíamos hoy de Marosa, la poetisa, la animación que usamos sobre el personaje es de formación, se mueve la boca del personaje, se mueve lo que va pasando a su alrededor, y ahí nosotros tuvimos que tenerlo en cuenta para saber que la animación va a estar tapando el mural real, ¿no? Como en este sentido ven, por ejemplo, el fondo es el video real, entonces eso no se está tapando. Yo lo que estoy viendo es una animación con un fondo verde por encima de el fondo es estático, pero si el fondo se va a estar moviendo, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si va a haber un degradé en alguna parte, la transparencia del verde hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también en las animaciones de Salto, de Palermo, que es todo más en un estilo específico, porque la mayoría de los murales fueron hechos por el mismo artista y los personajes que se mueven también están en el mural. Ahí también es algo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como qué está pasando, qué es lo que se va a mover, qué es lo que va a quedar. Tratamos mucho de eso, de que lo que suceda sea algo que entra, ¿no? Como por ejemplo los personajes que se veían hoy en las animaciones de Salto, que son siluetitas de los personajes más sintetizadas de lo que es el personaje. Para eso, para que el mural siga vivo, el mural siga siendo el mismo y que no cambie, por ejemplo, su color porque estoy viendo un video del mural, sino que podamos seguir viendo el mural real y que por encima de ese mural estén pasando cosas y que no esté cambiando tanto el color en relación a la cámara a la hora del día en que se está viendo. Son esos muchos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en cómo lo vamos a animar este muro. Parece algo difícil, pero en la práctica, bueno, cuando sos animador un poco como que te vas dando cuenta que son cosas relativamente sencillas, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son importantes para que el resultado sea lo más conectado con la realidad, digamos, ¿no? Que no sea algo pegado sobre, que también puede ser la intención. Capaz que si uno quiere hacer algo bastante roots, así crudo, también puede ser. Hacer una historia en definitiva no es algo complicado, o sea, el tema es cuánto uno lo quiere llevar, a qué nivel lo quiere llevar y cuánta inversión digamos, en render necesita, ¿no? O sea, cuánto quiere lograr para con toda
esa tecnología y medios que puede tener, porque hay animaciones que pueden ser muy complejas, hay animaciones que pueden ser muy sencillas, hay otro tipo de materiales como materiales 3D también que se pueden aplicar y va a depender de eso, de las habilidades y del concepto que uno tenga para poder desarrollar, ¿no? Bueno, eso Sí. también es... Perdón, es Eh, interesante mencionar que está bueno que en todas las activaciones de realidad aumentada, como dijo Pedro, el mural tiene su doble, digamos, su otra capa dentro de lo digital, que se corresponde totalmente con lo que uno ve, digamos, afuera del teléfono, y que el teléfono, o sea, en el momento en que la cámara activa la realidad aumentada y vos ves las animaciones pasar por ese mural, también ves el contexto. O sea, no es que te copa toda la pantalla del celular, copa una parte y después el resto sigue siendo la cámara del teléfono. Entonces, vos seguís teniendo una conexión con el afuera. Y eso es súper importante para esta experiencia, que no es que te tapa toda la pantalla, digamos, del celular o la tablet con la cual realices. Eso, Sí, eso es lo más lindo. Sí. y a propósito de pantallas, sería muy bueno si activaran sus cámaras y aprovechamos estos minutos que nos van quedando para ver si alguno Las quiere preguntas. preguntar algo, conocerle las caras un poco, porque veo un montón de cámaras, pero muchas fotos, pero sería buenísimo poder charlar un poquito, a ver qué ideas tienen de la realidad aumentada, si alguien conoce, había escuchado de un softwall o de algún otro proyecto similar. Me encantaría que se conectaran ahí a conversar un poquito, a ver quién está por ahí. ¿Querés dejar de compartir la pantalla? Así vemos a todos. Sí, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, nuestro contacto ya lo tienen ahí a través de Telegram. Les pasamos también la web. Pronto vamos a sacar una web nueva, así que estén atentos. Quienes estén en Uruguay, como dijimos, están súper invitados a esta nueva capacitación que vamos a hacer con testeo y puesta a punto del mural. Nicolás, ¿qué nos querés contar? Bueno, primero felicitaciones, está buenísimo. Ya me puse ahí en el Telegram. Eh, Después una pregunta, nada, de curiosidad. ¿Qué tipo de aplicaciones le ven que acá en el futuro más inmediato se le puede dar a como la realidad aumentada, no sé, como las cosas cotidianas, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. ¿Puedo Si repetir le la ven parte como de la una pregunta? aplicación más allá de la de esta que es artística, cultural. Sí, sí, sí. ¿Cuál es acá, como en el futuro inmediato, la aplicación, eh, el uso que se le puede dar a la realidad aumentada eh, para la cotidianidad? Bueno, la realidad Bueno, aumentada ya se utiliza muchísimo en lo que es el ámbito publicitario. Hay grandes marcas que invierten mucho dinero en, por ejemplo, IKEA tiene toda una aplicación en donde vos apuntás una esquina de tu casa y cambiás el sillón y vas cambiando los sillones que ellos tienen y vas probándolo cómo queda en tu casa y lo podés ver en 3D en ese caso. Y así hay como, bueno, hay realidad aumentada sobre zapatillas, para ver, cambiar los modelos y elegir cuál te gusta. Hay un montón de usos de la realidad aumentada. En medicina está muy desarrollada también. Hay universidades que utilizan la realidad sí, aumentada a para ver. nivel Sí, de Cris. usos cotidianos potentes, digamos, la publicidad es una cosa, si bien es algo que me parece que no es para nosotros no es algo muy práctico ni utilitario, sí para las nuevas, para la GAFAM y todo esto, Google, Facebook, etcétera. Pero la medicina, por ejemplo, se está usando para operaciones a distancia, por ejemplo. Eso ya es un avance tremendo, o sea, te permite, o sea, justamente lo que hace la realidad aumentada es aportar conocimientos, contenidos, información sobre una realidad presente, ¿no? Entonces, pensá en cualquier tipo de operación mecánica, técnica, práctica, en la cual tú de repente necesitas ciertos contenidos, conocimientos para poder hacer esa operación, hacer esa mecánica. Para esos usos en general hay tecnología hoy en día de realidad aumentada.
También, en el otro medio que se está usando mucho ahora es en el mundo automotriz. Por ejemplo, tienen los automóviles, muchísimos ahora están viniendo con sus cámaras con realidad aumentada. De hecho, una de las más elementales de ellas es la superposición de información para estacionar un auto, por ejemplo. Eso fue lo primero que llevó ya hace 8 años, por lo menos ya hay gente en todas partes del mundo, en Latinoamérica también. El auto de mi padre creo que tiene una cámara que estacionás y te muestra básicamente si estás derecho, estás chueco, y eso es una realidad aumentada también. Ahora, a lo que respecta a BuxonWall es una aplicación funcional, es decir, vos podés hoy en día hacerlo, pero está pensado en recorridos. Es decir, no está pensado para que vos hagas un sticker y mires el sticker y digas, se anima. Hay miles de aplicaciones que sí hacen eso, Spark, Facebook, tenemos un montón de librerías para contar y para mostrar, si quieren saber más de eso, para qué sirve, ¿no? Pero en definitiva hay muchos usos, muchos más usos incluso que los que se conocen de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha información sobre realidad virtual, pero no es lo mismo, ¿no? En museos, por ejemplo, se utiliza mucho para contar sobre las piezas que existen en los museos. O sea, ya no se pone el tag donde dice esta obra fue de o es hecha con esta técnica, sino que directamente la persona escanea la obra y ve, o sea, distintos elementos, como decía Cris, distintos elementos digitales que complementan la realidad física. Eso es la realidad aumentada, que bueno, ustedes lo saben, pero esto ayuda a, por ejemplo, qué sé yo, contar parte de la historia de un jarrón, sin la necesidad de entorpecer o agregar texto escrito, incluso si vos querés podés hasta cambiar el idioma. O sea, hay muchos usos de la realidad aumentada. Lo que nosotros detectamos cuando se hizo BuxonWall es que hay poca narrativa, hay poco uso en donde se utilice la realidad aumentada para contar algo. Generalmente es como más agregar información estática, y también es como, bueno, lúdico, como decía, mira, puedo dar vueltas y veo un mate en 3D, pero no hay una historia. O sea, que sí, la realidad virtual ya tenía como mucho más andado ese camino. Yo creo que BuxonWall es un hito en ese punto, de que ha logrado utilizar la realidad aumentada para un recorrido inmersivo que es interactivo, que tiene un user experience muy trabajado. Como habrán visto, la metodología de BuxonWall piensa todo el tiempo en cómo se va a hacer ese recorrido, y bueno, y el trabajo con la comunidad, que es demasiado valioso, y más el tema de la activación de estos recorridos de forma cultural. Así que creo que estamos haciendo las cosas bien, por lo menos es el intento. ¿Alguien tiene otra pregunta? Seguro. Seguro que hay muchas preguntas. ¿Algún comentario? O nosotros les preguntamos a ustedes. En el chat habían preguntado si había alguno de estos cuentos en Argentina. Bueno, no hay, pero si alguno de ustedes quiere hacer un cuento de BuxonWall está trabajando en un Storymaker, o sea, existe el Storymaker, pues hasta el momento se utiliza con la comunidad, es decir, de forma articulada, como dijimos, en donde BuxonWall, al ser como una biblioteca, como les decía yo, itinerante de cuentos, obviamente no es que cualquier cuento puede formar parte de BuxonWall. Sí, cuando hay como un trabajo en conjunto, se activa para que forme parte de BuxonWall y se hace todo este recorrido que les mencionamos. Así que tranquilamente podría haber un cuento de BuxonWall en Argentina. Necesitamos gente local que quiera llevarlo a cabo, así que están más que invitados a desarrollarlo y a pensarlo y a proponernos. Mucho más divertido que hacer una película. Sí, totalmente. Toda la parte del recorrido. Después animar es lo mismo que estar haciendo una película, ¿no? Es estar encerrado dibujando. Y la parte de producción también es muy similar. Pero bueno, tiene... Bueno, bienvenidas las preguntas, dudas, sugerencias, manifestaciones. Gracias, Nico. Yo tengo una más de espíritu técnico, que tiene que ver qué lenguajes,
acercarme, quiero saber bien qué tecnología utilizaron, ya sea de motores y de lenguajes. Ay, ojalá no lo hayan dicho, porque en un momento me tuve que parar unos segundos, pero No lo dijimos, no queríamos entrar en tanto tecnicismo, pero sí, claro, podemos. Mira, básicamente los códigos, la programación está hecha basada en la parte, digamos, de interfaz, está basada en React. No sé si conocen React, React.js y React Native. React Native para los teléfonos, para los dispositivos, y React.js para todo lo que es web. React es código abierto, es un código mantenido por la comunidad, por una comunidad enorme, uno de los códigos más usados hoy día en el mundo, y también mantenido por la comunidad Facebook. Por ende, es un código que tiene digamos, tenés una visión a futuro de sostenibilidad bastante segura, digamos, por decirlo así. Después varias librerías, entre ellas Arcore, que es la librería de AR, de realidad aumentada, Augmented Reality Core, que es la de Google, y ARKit, que es la librería de realidad aumentada de Apple. También tenemos Viro React, que es otra librería de realidad aumentada, y voy a mostrarles ahora en una pantallita, a ver, tengo todas las tecnologías para que más o menos tengan una idea más general de las bases de datos y qué tipo de tecnologías se usan en el proyecto, pero básicamente esas son las más importantes. Un segundo. Voy a buscar aquí mientras, si hay otra pregunta, mientras voy buscando la imagen esta. Es interesante también mencionar que los chicos han desarrollado todo un cloud, que es como un gestor de proyectos, que además tiene calendario, que tiene chat, que tiene, es como un Google Drive, digamos, con mail, con todo, pero hecho con software libre. Es el cloud de Books on Wall, que tiene sus servidores propios, que mantienen, o sea que la empresa los mantiene para poder tener toda nuestra información con esta misma línea y parámetro en la que se posiciona Books on Wall para trabajar, ¿no? Que es el software libre. Es un arduo trabajo porque obviamente siempre es mucho más fácil utilizar lo que existe como Gmail y bueno, pero también es una posición política el software libre, entonces si lo vamos a ejecutar, lo tenemos que ejecutar completo. Y bueno, y ellos hacen un gran trabajo en mantenerlo, en mejorarlo, y tiene, bueno, todo, como les decía, es como si fuese un Google Drive, tiene para escribir PDF, para hacer presentaciones, para mandar mails, es una plataforma súper completa y un gestor de proyectos. Allí tenemos todos los proyectos de Books on Wall. Ahí pueden ver un poquito más en profundidad cuáles son todas las tecnologías que usamos a nivel de software libre. ¿Quién más tiene preguntas? Elijo uno al azar. Me gusta hacerlos interactuar, chicos, si no es muy aburrido. ¿Quién está por ahí? A ver, puedo elegir uno al azar y preguntarles cómo, porque me interesa a mí también saber, más allá de que nosotros estemos dando la charla, pero saber cómo ustedes como estudiantes ven esta tecnología, o cómo se plantean, porque me imagino que en 5 o 10 años esto ya va a ser un conocimiento generalizado, ¿no? Y me imagino que en 5 o 10 años muchos de ustedes van a estar trabajando en organizaciones y van a tener la posibilidad de experimentar todo este conocimiento. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen como estudiantes con este tipo de proyectos? A mí en lo personal me interesa mucho porque creo que es lo que hace que nosotros que estamos trabajando en el día a día para estas tecnologías podamos pensar el mañana a nivel tecnológico y hacerlo desde las personas y no desde solamente la tecnología, ¿no? Entonces, si alguno quiere contar su experiencia o si tiene alguna experiencia con la realidad aumentada o eso, genial, si no, bueno. O si tienen algún proyecto ahí que estén armando, en desarrollo, en los que les interesa sumar la realidad aumentada, también está bueno, o algún proyecto, otro tipo de proyecto narrativo. Ahí Rocío escribió algo. Está buenísimo el uso que le dan a la realidad aumentada, es muy innovador. Gracias, Ro.
Rocío. ¿Cuál es Rocío? Ah, perdón, que no veo. Escribí en el chat. Gracias, Rocío. Bueno, y si pueden descargar la app, pueden ver que bueno, hoy está disponible para Android. Si la descargan pueden ver todos los cuentos que hay allí. Como dijimos, está geolocalizada, entonces para hacer los recorridos tenés que estar en el lugar, así que cuando vengan por Montevideo pueden hacer el cuento de un silencio bárbaro. Acá yo desde que me sumé a Books on Wall estoy haciendo otro recorrido que está en desarrollo, que se llama Llévame de viaje, la historia de una niña que se encuentra con su abuela a través de un barquito de papel. También es otra historia apta para todo público, digamos, para la familia. Por el momento, por una cuestión de fondos, hemos desarrollado 3 murales que va a tener este recorrido, que va desde el centro de Colonia del Sacramento hasta el centro histórico. La idea es, bueno, mover un poco a la gente dentro de Colonia, y que, si bien Colonia es una ciudad turística, pero aportarle como otro valor, y que no sea solo ir y sacarse la foto en la calle de los Suspiros, sino que puedan tener como otra conexión y con lo local. De hecho, la historia fue seleccionada porque la editorial es una editorial coloniense, dedicada a revistas y libros para niños, así que nos parecía como una linda articulación para llevar a cabo, y bueno, ese proyecto está en desarrollo y fue el que ganó New Images, porque bueno, hay muchos festivales ahora que están muy en boga lo que son narrativas inmersivas, y estos festivales están recibiendo proyectos de esta índole. Muchas veces es difícil porque vos decís, bueno, pero ¿cómo llevo este proyecto que es geolocalizado? Bueno, con un video se muestra cómo es, se cuenta todo este proceso y participa. Bueno, nuestro proyecto fue seleccionado en el Festival New Images de Francia, y bueno, no quedamos seleccionados como finalistas, pero fuimos seleccionados para un proceso muy, muy interesante de laboratorio. Así es. Bueno, ahí les comparto también todas nuestras redes, donde pueden consultar más, conectarse. Los invito personalmente al Telegram, que ahí no está, pero en el Telegram pueden buscar Books on Wall, donde van a poder entrar a un grupo, comunidad abierta, donde estamos todo el tiempo charlando, nos reímos mucho, compartimos un montón de proyectos e ideas en torno a la realidad aumentada y a estas tecnologías. Y bueno, ahí el que quiere y tiene una idea también puede plantearla, nos acercamos, lo ayudamos a llevarla a cabo. Estamos para eso, quedamos al servicio y a las órdenes, como se dice por acá. Y nada, eso, muchas gracias. La verdad, un tremendo encuentro, mucha gente, muy lindo, mucho chat, veo ahí también. Así que muchas gracias por la oportunidad. Ahí yo compartí nuevamente el link de Telegram, y bueno, ya tienen todos nuestros canales. Bien, Muchas y gracias. bueno, de parte nuestra, Meli, Cristóbal y Pedro, gracias por el tiempo. A los que sí les vemos las caras, vemos que les pareció algo interesante. Ya sábado mediodía, digo, ya se deben haber despabilado. Quedamos en contacto, les agradezco nuevamente por haber estado. El proyecto que tienen es súper, súper interesante, y digo, me pasa a mí, me imagino que también le pasa a los que vinieron. A medida que corra el día van a ir surgiendo preguntas tardías, ¿no? Que es un clásico que vamos a ir teniendo. Nada, me imagino que eso va a seguir, y el proceso mental al que nos acaban de inducir con esto de este trabajo tan interesante narrativo de realidad aumentada, nada, va a seguir estando. Así que, bueno, de parte mía y de parte de Image, les agradezco por haber estado. Les agradezco también a nuestros queridos estudiantes por hacerse siempre un espacio. Ahí vemos, si ustedes miran el chat, van a ver lo que... Preguntas no, pero cosas sinceras siempre dicen. Así que, Agradecimientos. sí. Una vez más, gracias por haber estado. Estamos en contacto. Nada, vamos a liberarlos dentro de del marco de esta charla. Sepan que esta charla está siendo grabada, por lo tanto la vamos a tener en el apartado CEPIC de nuestra plataforma, y siéntanse, amigos de Books on Wall, invitados y con la libertad de escribirle a Sofi luego para recibir la grabación. Perfecto. Sí, así van sumando lo que sin duda es una incipiente mediateca que van armando de cómo el proyecto va evolucionando, así que felicitaciones, está buenísimo.
Hacemos una foto, prendemos las cámaras, Sí. hacemos una foto final. A ver, Tiene ahí que abrir están las cámaras. apareciendo. Bien. Con cámara. Se van Se lavaron la cara a despertando. todos, ¿no? Pónganse Sábado ropa A de etiqueta ver. de Zoom, que es un buzo. ¿viste? Igual ahora, viste, con la realidad aumentada te puedes poner hasta el buzo, ¿no? Claro, total. Solo la corbata, ¿viste? Total, no, A ver. la cantidad de ideas, ya sea para museos o inclusive monumentos históricos y demás que metieron en mi cabeza es tremendo, está buenísimo. Sí, bueno, no dejo de contarles que además estamos desarrollando una plataforma para probar la realidad aumentada a nivel más elemental, con web, que es también otra tecnología que si bien tiene años, había tardado un poco en llegar a hacer una tecnología factible por el tema de que los teléfonos no tenían tanto procesado de video. Entonces ahora que hay más procesador de video en los teléfonos, los navegadores están incursionando también en la realidad aumentada a través de la web. Entonces vamos a estar próximamente lanzando una plataforma para que cada uno pueda hacer algo básico, elemental, y hacer una realidad aumentada desde su casa, en su computadora, probar, subir su contenido, experimentar, etc. Eso lo vamos a estar liberando por los canales que mencionamos antes, así que pueden experimentar con tecnologías más elementales sin necesidad de armar un recorrido completo, por ejemplo, y empezar a jugar con esta tecnología. Así que bienvenidos también por ahí cuando esté esto pronto. Bien, está buenísimo. Bueno, gracias una vez más por esa gran generosidad. Nada, los libero, estamos al aula para el estudiantado, nos estamos viendo la semana que viene. Sepan que va a haber más y mayores actividades EPIC, así que esténse atentos a la agenda semanal, ¿sí? Y muchas gracias por haber participado. Estamos al aula y nos vemos la próxima. Gracias Imagine Campus, Gracias. adiós. Gracias a todos por estar. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Felicitaciones, chicos, está re bueno el proyecto.